gusto estar nuevamente con ustedes a través de los protagonistas del fin del mundo. Les cuento, la ciudad de Tolwyn cumple en este 2022 50 años de su fundación. A tal efecto se han preparado distintas actividades. Y desde nuestro programa vamos a poner a lo largo de la semana distintas entrevistas realizadas a pobladores de Tolwyn, a instituciones o a aquellos que de una manera u otra han colaborado para el crecimiento de Tolwyn. En primer lugar, agradecer a la Municipalidad de Tolwyn, a través de su intendente, Daniel Harrington, a la directora de Cultura del municipio, Soledad de Gorostegui, también a Jimena Contreras, y al personal de Cultura que nos han dado una mano muy importante en estas entrevistas. Pero hoy lo vamos a comenzar con la historia de un edificio emblemático de la región como es la Hostería Caiquén. Esta hostería fue construida, y varias de ellas en toda lo que es hoy la provincia, por el entonces gobernador Ernesto Campos. La Hostería Caiquén tiene rica en su historia porque era un paso obligado para quienes iban de Ushuaia hacia Río Grande o Río Grande a Ushuaia, y esto mucho antes de que se fundara la localidad de Tolwyn, la ciudad de Tolwyn. Así que vamos a ver en esta primera parte el testimonio que nos brinda un vecino de nuestra ciudad, Juan Munafó. Él es el familiar directo de Lorenzo Butiche. Lorenzo Butiche fue el primer concesionario que tuvo la Hostería Caiquén. Allí ustedes van a ver en su relato, en este bloque o en el siguiente, de, por ejemplo, lo que era el surtidor. Los antiguos pobladores deben recordar que la capacidad de los tanques de nafta hacía que había que hacer una parada obligada en Caiquén para poder continuar el viaje hacia un lado u otro del entonces territorio. Después tendremos la palabra de Leonardo Pítaro. Leonardo es hijo de David Pítaro, que entre otras cosas fue el primer presidente del Consejo Deliberante de Tolwyn, pero también fue uno de los primeros concesionarios de esta hostería. Más adelante será una entrevista y ya ahí entramos en lo que estamos haciendo hace varios programas atrás en el archivo de la Televisión Pública Fueguina y el archivo de nuestro programa, y es parte de una entrevista a Zulema Beba, que vivió en esta casa, donde nosotros siempre hacemos parte de nuestro programa. Y vamos a cerrar con una especie de documental breve sobre la historia de esta hermosa casa Beban en la voz del siempre recordado y querido profesor de locutores como fue don Antonio Santiago Balder. Pero vamos ya entonces a la primera parte de la entrevista con Juan Munafó y la historia de la Hostería Caiquén. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes. Bueno, Juan, linda fue la sorpresa. Quiero contar que estamos, yo te lo decía fuera del aire, digamos, de la grabación, juntando testimonios de cosas que tengan que ver con Tolwyn. Y en este caso, hablar de la Hostería Caiquén, que es un ícono, ¿no?, para la zona de Tolwyn, porque todo el mundo conoce la Hostería Caiquén mucho antes que se fundara Tolwyn, y era un punto de referencia, un lugar de encuentro. Y tengo entendido que familiares tuyos, tu tío Lorenzo, fue el primer concesionario de esa hostería. Contanos un poco quién era Lorenzo, de dónde vino. La familia Butice es toda originaria de viejos pobladores de Ezeiza. Ellos eran 7 hermanos, el mayor era Lorenzo, muy particular el tío Lorenzo. Un día se enteró que había una licitación en Casa Tierra del Fuego por una hostería que iban a inaugurar en Tierra del Fuego, se presentó y ganó la licitación, y calculo yo que ha llegado acá los primeros meses del 65 o fines del 64, que fue cuando se terminó la hostería. Lorenzo, digamos, viene por la rama de tu madre. De mi mamá. Mi mamá era la 6ª hermana de los Butice, la más chica de las mujeres. Justo en ese momento quedó viuda. Me tenía a mí de un año y medio, y a mi hermana de 7 años y medio. Sí. Y bueno, ya sin los padres, ella decidió seguir al hermano mayor, que era lo que se acostumbraba, ¿no? Más en familias tanas, las mujeres siempre acudían al hermano más grande. Exacto. Y bueno, así terminamos en el año 65 viviendo en la hostería del Lago Fagnano. Ahora, la hostería se terminó de construir más o menos ¿en qué época, Juan? Yo tengo antecedentes que terminó de construirse en el año 64, fines del 64.
No hay muchos antecedentes, inclusive no he encontrado la fecha de la inauguración, por eso también me servía a mí para estar bien seguro de mi llegada a Tierra del Fuego. Pero yo estimo que todo esto ha pasado durante el año 65. Más por algunos otros antecedentes que me voy acordando, como cuando el hijo de tío Lorenzo, mi primo Carlitos Gutice, era el arquero de los Matadores, que era la época del 66, y que yo me acuerdo que lo escuchábamos por radio, onda corta, ahí en la hostería. O sea, todos esos antecedentes me hacen pensar que fue en el año 65. Tengo muchos recuerdos de la hostería de esa época. No te voy a aburrir contándolos todos, pero si me vas preguntando te cuento. Sí, es que justamente, bueno, ahora me vas a ir contando vos los recuerdos, pero vamos otra vez un poquito más atrás. El tío Lorenzo, la zona de Cañuelas, ¿qué Sí, tareas de realizaba? Seiza. Ellos son todos originarios de Seiza. Él tenía, creo, como una estación de servicio en la zona de Cañuelas en el momento que decide presentarse a la licitación de la hostería Caiquén y radicarse en Ushuaia. ¿Dónde hizo la presentación? En Casa Tierra En del Casa Fuego. Tierra del Fuego, en Buenos Aires. Claro. Bueno, y decide venirse acá, sin conocer el lugar. Sin conocer nada. Mirá, yo tengo una anécdota que me contó en persona Carlitos Rubinos, que él lo conoció a mi tío Lorenzo el día que bajó del avión. Y por palabras de Carlitos, dice, yo lo vi bajar, no era de acá, le pregunté, ¿y vos quién sos? ¿Qué venía a hacer? Y le dijo, mira, vengo a abrir una hostería nueva que están por inaugurar acá en el lago Fagnano. Y bueno, ahí se hicieron amigos, y el mismo Carlitos me contó que, bueno, le prestó la chequera para que compre alguna vajilla, algunas cosas que iban a necesitar para abrir la hostería. O sea que era una hostería que en cuanto a mobiliario, objetos, estaba prácticamente vacía. Pues era la primera vez que se abría. Yo creo que el mobiliario sí estaba, porque fíjate que sigue estando aquellas mesas, aquellas sillas de aquella época. Puede ser que haya habido que poner vajilla, ollas, Claro, todo lo que era necesario para eso. Bueno, y vos tuviste charlas con Lorenzo, hablaban sobre esto de la hostería y esa aventura, si se quiere, de llegarse de un lugar grande, ciudades grandes como es Buenos Aires y alrededores, a un lugar totalmente distinto. Tengo muchos recuerdos de cosas que me ha contado mi mamá, o el tío Lorenzo, o la tía Negra. Obviamente, ellos tienen sus nietos acá viviendo en Ushuaia, que tal vez también puedan tener muchas historias lindas que les haya contado el abuelo, Sí. aunque bueno, por ahí no han vivido la época del lago Fagnano. Yo sí tengo muchos recuerdos del tío pescando ahí en... Vos tenés en cuenta que la ruta pasaba por la puerta de la hostería. Claro, la ruta 3 pasaba por la puerta. Pasaba por la puerta de la hostería. Era una ruta que, bueno, vos tardabas casi 4 horas en hacer el camino Ushuaia-Río Grande, Tolwyn no existía. Cuando llegabas al frigorífico Cap, que es lo que hoy llaman la margen sur, veías la ciudad de Río Grande y tenías que recorrer 40 kilómetros para dar la vuelta y cruzar por el puente para llegar a Río Grande. Claro. O sea, eran 240 kilómetros el viaje de Ushuaia a Río Grande. 200, claro. Caiquén era una parada obligada, un viaje muy largo, más toda la ruta de Ripio, imagínate, y además estamos hablando de la ruta vieja, ¿no? El Paso Garibaldi Viejo. Vos hablás de, insistí mucho en esto, que tenés muchos recuerdos. ¿Vos viniste con qué edad? Me dijiste que estuviste en Caiquén. Y debo haber estado casi hasta los 6 años viviendo ahí. ¿Y cuáles son hasta tus los 6 recuerdos? años que, bueno, nos vinimos a Ushuaia y yo empecé la escuela primaria en la escuela 1. Digo, ¿y esos, qué recuerdos tenés? Porque con 6 años sí tenés recuerdos de esa estadía en Caiquén. Sí, muchísimos. Hay una ventanita que da ahí a la parte de atrás de la hostería, que en realidad daba a la ruta vieja, donde yo tenía un banquito y me paraba y decía, ahí viene un auto. No era que venía un auto cada rato como ahora. Los días de semana pasaba un auto de vez en cuando. Ahí viene un auto era un acontecimiento, porque me acuerdo que el mozo se acomodaba el moñito, prendían los rayos y ponían la pava a calentar, porque el que venía paraba a tomar un café o algo, o a comer algo, porque ya te digo, el viaje era muy largo y la parada era obligatoria.
Y después, bueno, tengo recuerdos muy lindos porque los Reyes Magos para mí siempre fueron sagrados porque hubo un año que los empleados de la hostería se disfrazaron de Reyes. Yo era el único chico que vivía ahí, obviamente, ¿no? Ah, eras el único menor. Podrían haber preparado todo el show para mí y me acuerdo de haber visto a los Reyes Magos, a los 3 Reyes Magos, a uno con los 3 camellos o caballos afuera del hotel, claro, y a los otros 2 trayéndome regalos, que en aquel momento era una época, yo creo que era del gobierno de Onganía, que había mucha importación y había unos juguetes a pilas, que eran una cosa, esos autos que andaban solos, que tocaban la sirena, que prendían luz. lo más nuevo. Locura. Y la verdad que lo deben haber hecho porque me deberían volar bastante, yo de chiquito todo el día ahí entre gente grande, pero bueno, me acuerdo de haber tenido muchos regalos. Ahí Juan nos contó parte de la historia de la Hostería Caiquén. Recuerde que la Hostería Caiquén, el primer concesionario fue de la familia, estuvo a cargo de la familia Butiche. Y ahí nos habla de una gloria del fútbol argentino y del exterior, como es Carlos Butiche. Por eso usted ve algunas fotos de este familiar prestigioso dentro de su familia. En esta parte también le preguntamos a Juan, cuando ellos vivían ahí en la Hostería Caiquén, si tenían juegos, hacían navegaciones en el lago, que lo tenían ahí a pocos metros de la hostería, como es el lago Fagnano. Y esto nos contaba. Yo no tengo ningún recuerdo de lanchas navegando el lago en esa época. Sí de ir a pescar mucho en el río Turbio, que estaba del otro lado de la ruta vieja también, viste que ahí desemboca el Turbio. Bueno, al tío Lorenzo le encantaba ir a pescar ahí a la desembocadura del Turbio, a esa zona. Tengo ese recuerdo, pero no de ninguna lancha navegando al lago Fagnano. Además, todo un mito había sobre el lago Fagnano, primero que tenía olas muy grandes, segundo que no sabían qué profundidad tenía, había toda una cuestión que, bueno, hoy evidentemente con otra tecnología ya todo eso se conoce, porque en aquel momento hasta decían que se desconocía la profundidad del lago. Sí, sí, y hasta no hace mucho tiempo se dice eso. Juan, hoy la Hostería Caiquén, con el paso de los años, tiene algunas modificaciones, pero si yo te pido que me describas cómo era, con tu mirada de niño, esa hostería cuando ustedes la inauguraron. Mira, yo tengo un recuerdo de un lugar muy lindo, muy puro, o sea, no había absolutamente nada más que la hostería. Esas cabañas que están al lado de la hostería, que sí fueron construidas por el tío Lorenzo también. Y en algún momento, bueno, el galpón que está enfrente, que era donde estaba el motor de la electricidad, Sí. se los quería, se prendía la luz a las 6 de la tarde y se apagaba el motor a las 12 de la noche, a la 1, excepto los fines de semana. Sí tengo recuerdos de los fines de semana de mucha gente en la hostería el fin de semana, gente que venía a pasar el fin de semana, muchos amigos. Tengo un recuerdo imborrable de mi tío Lorenzo y de Chichina Huesas, que la quiero mucho, la esposa de Carlitos Rubinos, bailando la sorba del griego, mientras la gente cenaba ahí en el hotel. O sea, era un lugar de encuentro familiar muy lindo, por lo menos los fines de semana. Estamos hablando de una Ushuaia que no llegaba a los 4.000 habitantes, y Río Grande tendría 4.500. Claro, no, sí, poco, pero la salida del fin de semana era esa, pasar el fin de semana en la hostería. Bueno, y hablas de fiestas, de bailes que se hacían, porque el salón antiguamente era enorme, ¿no? El restaurante y ese salón larguísimo. Era enorme el restaurante, había una barra muy linda en la zona que está de espaldas a la cocina, y al lado había un fogón, había como una escalerita y un fogón muy lindo, que yo, si no me equivoco, en Petrel siguió existiendo mucho tiempo después, porque viste que Caiquén, Petrel y Alacuch eran 3 hosterías mellizas que hizo el gobernador Carlos. Exacto. La verdad que cuando hicieron la reforma y taparon el fogón, cuando yo entré a la hostería, fue como que, la verdad que en un momento no me pareció bien la reforma, no me gustó, pero era una cuestión más sentimental de uno, de no ver más ese fogón. Seguro. Y Juan,
De entrada, el famoso surtidor de la Hostería Caiquén, ¿no? Que todos paraban ahí hasta hace unos años atrás. ¿Ya estaba incorporado cuando ustedes inauguraron? Ya estaba, no estuvo desde el principio, pero sí me acuerdo que por ahí a fines de los 60 se instaló ese surtidor en la Hostería Caiquén. No estuvo en el principio, estoy casi seguro, bueno, cuando se inauguró la hostería no estaba, pero poquitos años después se instaló, ese es el recuerdo que yo tengo. Al principio no estaba el surtidor. Era Inclusive paso al principio traían el combustible para los motores de la luz. claro. Era paso obligado tener que cargar nafta, no tenían los autos la capacidad que tienen hoy en sus tanques de nafta. Normalmente llegabas porque primero ibas despacio, ibas a Sí, una velocidad muy... seguro. Eran 240 kilómetros, normalmente podías hacer el viaje de Ushuaia a Río Grande, pero bueno, había autos que sí que necesitaban un abastecimiento en el medio. Exactamente. Bien, ¿y hasta qué años tuvieron, recordás, la concesión ustedes o tu familia? Mira, yo te digo, nosotros, mi mamá y yo nos instalamos en Ushuaia en el 69, yo empezaba primer grado. Ujú. Tío Lorenzo siguió unos años más, debe haber sido hasta los primeros años de los 70, porque ahí él se hizo cargo del Hotel Aeropuerto. ¿Te acordás del Hotel Sí, Aeropuerto que el viejo hotel estaba aeropuerto, sí, cerca sí. de la base aeronaval? Ya en el año 74, 73, 74, tío Lorenzo estaba en el Hotel Aeropuerto. No sé en qué momento se trasladó bien de la Hostería Caiquén al aeropuerto, pero evidentemente ha estado casi 10 años de concesionario de La Caiquén. lotería. ¿Y recordás quién lo reemplaza a Butiche, a Lorenzo? No, la verdad que no recuerdo bien quién fue el que, yo calculo que fue el Automóvil Club. Ujú. En manos de quién estuvo, no, pero eh, acordate que en esa época casi todo lo agarró el Automóvil Club, y yo no sé si ya no tenía que ver con la instalación de la estación de servicio. Ujú. ¿Quién fue el encargado que puso el Automóvil Club? No recuerdo ahora, recuerdo algunos personajes como el mozo que estaba siempre ahí. Eh, pero en aquel momento tanto el Hotel Albatros, el Hotel Canal de Beagle, el Hotel Canal de Beagle es posterior, pero la Hostería Caiquén la tomó el Automóvil Entonces, Club. Pítaro aparece mucho después. Yo creo que sí, me lo han nombrado, pero yo ya ahí me perdí un poco la Sí, sí, historia. Pítaro ya es más reciente. Bueno, ¿y qué Sí. otros recuerdos hay que me puedas decir para ir cerrando la nota que te agradezco muchísimo? ¿Qué otros recuerdos tenés de esa hostería que ha sido parte de tu vida, de tus primeros años, ¿no? Como niño. Mira, tengo el recuerdo de salir a la ruta hacia Garibaldi Viejo y que nos bajemos todos a empujar el auto porque no subía. No había ruedas con clavos en esa época, no había siliconadas tampoco, había cadenas nada más. Sí, Y también recuerdo estar a mitad de la subida del Garibaldi Viejo y tener que retroceder porque de arriba veías que de lo que es el mirador ahora, sí, cuando vos veías que un camión empezaba a bajar por ahí, tenías que correcto. empezar a hacer marcha atrás Claro. para acomodarte en algún huequito donde el camión pasara, porque normalmente no pasaban dos autos en toda esa subida, esa trepada del Garibaldi Viejo. Estoy hablando de la trepada que va de Petrel hacia el Mirador. Claro. Que todavía está marcada, a veces se puede usar, pero tengo ese recuerdo de empujar autos. Bueno, después tengo las anécdotas de tío Lorenzo, ¿no? Cuando eso que dijo Negra, poner los fideos que ahora vengo, y nos enteramos a los 2 o 3 días por la radio que estaba viéndolo a Carlitos Gutiérrez que jugaba en Brasil. Ah, ¿cómo? A Al ver, hijo, ampliar un poquito. Nera, ¿eh? ¿cómo le dijo? Es muy conocida, creo que alguna vez la ha publicado en alguna revista de estas, gente, 7 días le ha hecho una entrevista al Mono Gutiérrez y lo ha contado. Cuando después del equipo de los Matadores, que mi primo Carlitos habían salido campeones invictos y con la valla menos vencida, él lo compran como arquero en Brasil.
Ajá. Y en un momento, sí salió de la hostería, dijo, negra, poner los fideos, y que ahora vengo, y nada, desapareció. A los 2 o 3 días nos enteramos, que por la radio nos enteramos, Que que estaba el papá de Butice en la cancha, que lo había venido a ver desde Argentina. Bueno, mi tío Lorenzo era un loco lindo, tenía muchas anécdotas que, bueno, no. Él siguió estando en Tierra del Fuego después de eso, con el Hotel Aeropuerto, ¿verdad? Sí, siguió estando acá. Sí, siguió estando acá. Juan, te agradezco muchísimo estos testimonios que son muy valiosos porque hablan también de la historia de un sector de Tierra del Fuego, ¿no? Que son las famosas hosterías en este caso. Así que muy valioso tu aporte, Juan. No, te agradezco muchísimo, Marcelo, por haberme dado esta oportunidad de contar algunas cosas de aquella época. La familia Pítoro también tuvo mucho que ver con la hostería Caiquén, de la cual estamos relatando su historia, aquellos que tuvieron la posibilidad de administrarlo y bueno, y que la familia se adaptara al lugar porque vivían ahí. En este caso es el testimonio de uno de los hijos de David Pítaro, es Leonardo Pítaro, quien nos cuenta todas sus vivencias, todos esos años que vivió en la hostería. Bueno, Leo, muchas gracias por recibirnos. Este es tu mundo, ¿no? El de la gastronomía. Totalmente, sí, nos hemos criado en esto, toda la vida. Seguimos los pasos de nuestro padre. Exacto. Bueno, un poco la charla es justamente, primero recordar un poco a David, a tu padre, ¿no? Hablamos un poco de él, cuándo llegan, y ustedes cuándo llegan a Tierra del Fuego. Bueno, papá llegó por primera vez a Tierra del Fuego en el año 75, ¿sí? Vino a trabajar de mozo, a hacer una temporada en la hostería Caiquén. En su momento la tenía la concesión un primo hermano de él. Entonces vino, hizo la temporada, 3 meses, volvió a Córdoba, a sus raíces, digamos, y ahí compró ropa. Empezaba a comprar ropa y empezó a venir a la isla a vender ropa en las estancias. Vendían en las estancias, en los aserraderos de Tolwyn, en Cami, en toda la zona, ¿viste? Sí. Entonces, eso lo hizo por un par de años. Después de ahí, volvió a Córdoba y en el año 91 aproximadamente salió de hacerse cargo de la hostería. Ahora vamos a detenernos un poco en esto, Leo. De Córdoba, ¿pero de qué parte de Córdoba? Él era nacido en Alejandro Roca, es un pueblo en el sur de Córdoba. ¿Sí? De ahí nació y se crió y después se fue a Canals, ahí cerca, que fue donde hizo pareja con mamá, Alejo Ledesma, y de ahí nacimos todos en realidad. Ahí Alejo Ledesma. En Alejo Ledesma. Bueno, volvemos. Y él llega a Tierra del Fuego a raíz de este familiar que tenía... Claro, que tenía la hostería Caiquén en su momento. Claro, la concesión. La concesión. Digamos que los Pítaros fueron uno de los primeros que tuvieron las concesiones de la hostería. Se puede decir que sí, porque el tío era Bonancea, un primo hermano de papá. Estuvo en un tiempo la concesión, en el 75, no sé si fue la concesión o encargado en su momento, porque era del Automóvil Club. ¿Sí? Bueno, y ahí hizo para que papá venga a trabajar justamente en eso, ¿no? De mozo, así arrancó acá en Tierra del Fuego. Mozo, después sale y recorre los lugares de Tierra del Fuego vendiendo la ropa. Venía con unas citronetas desde Córdoba. Mirá. Y entraba en los puestos, en los campos. Después de tiempo así de hablar con la gente, así de conocer gente grande, me decía, yo lo conocía a tu padre cuando era mercachifle, dice. Dice que me vendía ropa, dice, o le encargábamos, ¿viste? Antes la situación de las rutas y todo eso no es como ahora, ¿viste? Claro. Entonces, nada, se hizo conocido en los aserraderos, todo, de venta ambulante, digamos. Claro, salía, me imagino, con esa citoneta desde allí, desde Córdoba, haciendo todo ese camino en gran parte de Ripio, hasta Tierra del Fuego. ¿Y qué hace después? ¿Se establece ya? ¿Llegan ustedes? Sí, después de un tiempo vuelve a Córdoba y bueno, sale la posibilidad de hacerse cargo de la hostería, ¿viste? Eso fue en el 81. Entonces de ahí se viene y bueno, queda de encargado con el Automóvil Club. Pasa un tiempo, todo eso, hasta que el gobierno la saca a licitación, la hostería, y bueno, se presenta y la termina ganando. Y ahí pasó, obviamente, nosotros ya toda la vida criados ahí.
Claro. nacimos y nos criamos, se puede decir. Pero ustedes cuando vienen, o sea, el resto de la familia, tu madre y tus 81 hermanos, mismo. en el mismo Sí, 81. 81. ¿Y cómo fue, en este caso, para vos o tus hermanos, ¿no? y mismo tu madre, venirse a un lugar tan alejado? Está bien que venían de una localidad chica, pero venían a otro lugar totalmente desconocido. Sí, ¿Recordás eso? No sé qué edad Sí, tenía. recuerdo, sí, para nosotros, a ver, fue muy lindo igual, porque vivir ahí era un paraíso, es un paraíso. Nosotros éramos 4 varones, hermanos, así que jugábamos todo el día en el lago, en la montaña. Capaz que la que más sufrió fue mi mamá, digamos, ¿no? Claro. Pero no, mi papá siempre fue amante de la zona, le encantó siempre el lago Fagnano, Tolwyn, Caiquén, era como su hija, se puede decir. ¿Le da posibilidades a tu padre a lo largo del tiempo, después vamos a volver a hablar sobre la hostería en sí, de participar ya de la vida pública, ¿no? Como funcionario en lo que era el consejo? Sí, Contanos sí, un poco. igual tuvo una vida bastante activa, digamos, antes de que sea consejo y todo eso, pero después cuando, en el año 90, por ahí, cuando se hace la elección para intendente, el primer intendente de Tolwyn, estaba con Raúl Pérez. Raúl Pérez. Entonces quedó como concejal también papá, que fue el primer presidente del consejo que estuvo Tolwyn en su momento, ¿no? Transcurrió un tiempo y después por cosas laborales él deja la actividad política, digamos, pero bueno, siempre agradecido, ¿no? Porque, digamos, haber sido electo, ¿no? En Tolwyn en ese momento para él fue un logro importantísimo, ¿no? Pero ¿por qué decías, Leo, que tuvo mucha actividad o vida social? Porque Y porque la comunidad en esa época era muy pequeña, ¿viste? Y había, capaz que no había muchos recursos, digamos, como hay hoy en día, entonces toda la comunidad se ayudaba. Tanto en la comisión de fomento, entonces siempre estaban activos ahí. siempre estaba participando. Totalmente. Bueno, ¿y cómo era esa vida para ustedes, chicos? Está bien, tenían el lago ahí al alcance de la mano. Ustedes vivían en la misma hostería. Vivíamos ¿verdad? en la hostería, sí, en la parte alta de la hostería y teníamos nuestras casas, nuestras habitaciones, digamos. Era nuestra morada. Por eso nosotros vivíamos ahí e íbamos al colegio a Tolwyn, ¿sí? A ver, yo hice parte de jardín de infante, hice todo lo que es primario, como mi hermano, y secundario. Después justo se empieza el secundario y ahí arranqué yo justo en la época de Tolwyn secundario. Pero ahí influía también tu padre, ¿no? Con lo del secundario, me contabas antes de empezar a grabar, porque no existía. No había secundario. Me acuerdo que en esa época yo terminaba el primario y teníamos que buscar por Río Grande o Ushuaia para hacer el secundario. Entonces nos teníamos que venir a Ushuaia. Y bueno, en su época estaba la ministra Chacón, ¿sí? Y empezaban a conversar, todo así, con otros padres también, de la necesidad de hacer un secundario en Tolwyn. Y bueno, con el tiempo se logró. Y bueno, me tuve que quedar en Tolwyn, que es lo que más quería, ¿no? Quedarme Claro. con mis amigos, con todo. ¿Cómo era esa vida también? Bueno, ya dejamos la niñez, pero ya subiendo la preadolescencia o la adolescencia. ¿Qué es lo que hacían los chicos de tu época en este lugar? Que si bien es muy lindo, estaba apartado de Ushuaia y de Río Grande, ¿no? Sí, a ver, nosotros, es más, estábamos más apartados todavía, ¿no? Porque estábamos en la hostería. Claro, la hostería más Estábamos todavía, claro. lejos, digamos, del Tolwyn, porque por más que tengan 5 kilómetros, nosotros vivíamos en la hostería. Y nada, era una vida muy social, linda, digamos. En invierno, obviamente, todo andando en trineo, en bicicleta en verano, caminatas, hacíamos un poco de todo. Pero por eso, nosotros vivimos mucho tiempo juntos en la hostería, nosotros. Claro. Y la vida en la hostería, sí, bueno, más es la atención del turista y todo, pero ¿qué recuerdos tenés? Seguramente la mayoría de las personas pasaban por ahí, que iban hacia Río Grande o venían de Río Grande hacia Ushuaia. ¿Recordás esos momentos? No sé si estaban ustedes dentro de la hostería también. Sí, a ver, uno vivía ahí adentro, así que compartíamos la vida diaria de la hostería. La hostería en ese momento era un mundo de gente, porque era un paso obligado, digamos. En esa época no estaba el aeropuerto internacional de Ushuaia, entonces había vuelos que cuando no bajaba el avión acá, bajaban en Grande y pasaba infinidad de gente en colectivo. Después era el paso obligado, porque estaba la parada de colectivo en Caiquén, teníamos el expendio de combustible, ¿sí?
gomerías, todo, así que era un paso obligado, no había asfalto ni nada, todo eso. Ahí, claro, recuerdo, sí, el expendio de combustible y la gomería. Claro, expendio de combustible y la gomería. Sí, sí, y también había un pequeño taller mecánico, pues averías de las pinchaduras de tanque de combustible en esa época que había ripio, ¿viste? Claro, claro. Así ustedes participaban también de la vida diaria junto a los empleados que estaban en ese mostrador enorme, larguísimo que había. Sí, a ver, me acuerdo, las navidades, los fines de año, era mesa larga, porque la hostería seguía funcionando, pero había mucho personal, que eran gente que vivía en Tolwyn, que trabajaban ahí, entonces para Navidad y Año Nuevo, me acuerdo que se hacía una mesa grande, que venían todos con sus familias, y compartíamos todo, porque era una gran familia en realidad. Nos criábamos con la gente que laburaba ahí, los chicos, me crié, fuimos al colegio toda la vida, así tenemos muchos amigos desde la infancia de ahí. ¿Y cómo ves hoy Tolwyn ya con 50 años? Y Tolwyn está linda, creció mucho, no es nada que ver lo que recuerdo cuando era chico, ¿no? Pero me encanta que esté en un crecimiento, que se la ve bella, siempre tengo mis mejores recuerdos con Tolwyn, con el lago, me fascina el lugar. La familia Bevan en su momento donó al municipio de Ushuaia esta casa, donde reitero, grabamos muchos de nuestros programas, así que siempre agradecidos a la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia, especialmente al personal de esta querida casa. Zulema Bevan, una de las integrantes de esta familia recordada, ella fue docente, alumna de la escuela número 1, maestra de la escuela número 1, directora de esa misma institución y también supervisora en su momento. Así que pasó por todas las etapas. Y Zulema visitaba muchas veces esta casa, recorría sus instalaciones. Y en una oportunidad, una tarde, recuerdo, del mes de agosto, pudimos hacer una entrevista con ella en uno de los salones. Y así recordaba su casa, su querida casa que la vio nacer, que la vio crecer. ¿Cómo eran los juegos en esta casa, en esta vivienda? Una vivienda amplia. ¿La utilizaban también como lugar de juegos? Sí, por supuesto que cuando ya empezamos a ir a la escuela teníamos muchos amigos, incluso antes también, porque Ushuaia era una familia grande, ¿no? Además, las casas estaban en Avenida Maipú, entre lo que es Yaganes ahora y el cementerio. Ahí eran. Y después empezó a abrirse, de eso me acuerdo yo, San Martín, ¿no? San Martín, ya cuando yo fui adolescente, cuando ya iba a la escuela primaria, ya empezó a abrirse San Martín, ¿no? Y después sí, todas las que cortaban, ¿no? Del 1 al 15, que las calles eran numeradas, también había viviendas. Así que ya te digo, todo eso nos conocíamos, todo era. Y entonces, además, cuando empezamos a ir a la escuela, teníamos compañeritos. Y entonces, un día veníamos acá a tomar el té, otro día nos invitaban otras mamás a los chicos, y así cuando en una familia nacía un bebé, el chico que iba contento a contarnos, che, ya tengo un hermanito, y qué sé yo, y entonces, según los papás, había que esperar unos días hasta que la mamá estuviera bien, y nos pudiera atender para ir a visitar al fulanito, ¿no? Y bueno, por supuesto que le llegábamos regalitos y cosas así, bueno, porque era toda una familia, era perfecto, ¿no es cierto? Y la vivienda de los Bevan también se destacaba por su arquitectura, ¿no? Después ya con el arquitecto Arquero vamos a hablar de las características, pero digamos que era una vivienda que sobresalía por las... Acá cuando venían los buques... porque hubo también una época que vinieron muchos buques de turismo, ¿no? Como el tipo así del Monte Cervantes, del Sarmiento, bueno, todos los años venía. Y lo primero que hacían cuando bajaban al muelle, caminaban hasta la iglesia, ¿no? Porque por lo general, a lo mejor muchos, para dar gracias a Dios de haber llegado bien acá, iban a la iglesia que quedaba a media cuadra de mi casa. Pero todos cuando pasaban por la casa se paraban para sacar fotografías.
¿no? Porque le llamaba así la atención de que al lado de tantas casas así muy precarias, muy cómodas por dentro para la época, apareciera una casa así tan distinta, ¿no? Sí. Fíjese que hoy sucede lo mismo, donde está emplazada, los turistas, los visitantes siguen sacándose fotos con el fondo de esta casa. Claro, lo que sí ahora, bueno, hay tantas cosas nuevas y lindas, pero en esa época todas las casas eran de chapa y madera, bajas, bueno, lo que llamaba también mucho la atención eran los techos, todos los techos eran rojos, ahí no había nada, las casas podrían ser de distinto color, pero los techos tenían que ser rojos. ¿Qué había cuando usted vivió en esta vivienda, en ese altillo, en esa torre que usted hace mención que miraban llegar los barcos? No, en eso no había nada. No, eso estaba vacío. Eso se utilizaba solamente para cuando, porque, bueno, las embarcaciones eran, al principio, yo todavía quizás no había nacido, eran todas a vela. Y entonces salían y decían, sí, el mes que viene volvemos, o el viaje va a durar 1 mes y medio o 2. Y resulta que pasaban los 2 meses y no aparecían. ¿Y por qué? Porque no había viento. Y entonces, si bien contaba papá de que muchas veces con las chalanas que llevaban, remaban y digamos, arrastraban ¿no? Claro, a la embarcación, pero una embarcación, por más chica que fuera, llevarla así, claro, era... O sea que se usaba esa torre como mirador. Como un mirador. Entonces pasaba así un tiempo y siempre mi abuelo mandaba a algún empleado que tenía en el almacén o algún amigo que le decía, anda arriba para ver si ves algo. Y entonces era cuando se subían y veían. Y continuamos con lo que es nuestro archivo de los protagonistas del fin del mundo y el archivo de la TV pública fueguina. Esto lo vamos a ir haciendo porque la verdad que hay muchos temas interesantes y es bueno recordarlo. Y es ahora la historia de una casa, esta historia que comenzó en el bloque anterior con el recuerdo de Zulema, y es la historia de muchos de los que vivieron aquí, de los que ya no están y de los que todavía estamos en este lugar. La Casa Bevan sigue siendo un ícono en la ciudad de Ushuaia, visitado por muchos, felizmente trasladada y reacondicionada para que se hagan distintas actividades y exposiciones de Tierra del Fuego. Vamos a compartir ahora un video de esta casa que, les recuerdo, comenzó a construirse en 1911 y se inauguró en 1913, fue traída toda desarmada desde Suecia. Vamos a compartir entonces un video que el municipio de entonces, en 1993, realizó en base a la investigación histórica que hizo el arquitecto Francisco Arqueros y también otro vecino de nuestra ciudad como es Raúl Martínez. Pero también estuvo Eduardo Pocal, conocido fotógrafo de nuestra ciudad, Fiocchi, también Hugo Tauro, bueno, varias personas para realizar esta pequeña documental que nos habla de la historia de esta casa y de su traslado. Y la voz inconfundible de Antonio Santiago Wallner. Para muchos de nosotros, para miles y miles de seres que transitaron las calles de Ushuaia, el edificio que fuera la casa de la familia Bevan, el que muchos conocimos simplemente como el Hotel Las Goletas, forma parte de la imagen propia y característica de nuestra ciudad. Forma parte también de la historia de nuestro pueblo porque este edificio es parte de las historias de muchos, de los que ya no están y de quienes hoy vivimos aquí. Este edificio comenzó a ser construido en el año 1911 por Fortunato Bevan y su familia y se concluyó e inauguró en 1913.
Tanto los planos como los materiales y partes que la componían fueron adquiridos a la distancia, por catálogo, y traídos desde Suecia hasta Punta Arenas, desde donde, en las goletas de la familia precisamente, se transportaron hasta Ushuaia. Durante muchos años, no solo albergó a los miembros de la familia Bevan, sino que fue literalmente una de las construcciones más importantes y bellas de la ciudad. En este edificio se realizaban importantes reuniones sociales de todo tipo, se festejaban las fechas patrias y se celebraron no pocas bodas de vecinos de aquella Ushuaia de hace 50 años atrás. Luego fue transformado en clínica, la Clínica San Jorge, y finalmente fue adaptado como hotel, y por allí pasaron, en distintas circunstancias, muchas mujeres y hombres, cada uno una realidad, cada uno una circunstancia. Las transformaciones que fue sufriendo la ciudad y el cambio de destino y uso que tuvo el edificio fueron modificando no solo su aspecto exterior, sino también su disposición y estructura interna. Al tiempo, estas transformaciones y cambios dejaron su huella inevitable, modificando en buena medida su imagen original y causando un importante deterioro de muchas de sus partes, ya que los materiales utilizados para su construcción, principalmente madera, chapa y distintos tipos de revestimientos, son altamente perecederos en las condiciones de uso y de clima a los que se encontró sometido. A pesar de ello, esta construcción, posible en su momento gracias a la Revolución Industrial y con una fuerte impronta neoclásica en su imagen y ornamentación, fue hasta el momento de su desarme punto de referencia obligado a la hora de intentar captar, a través de la retina de nuestros ojos, con alguna cámara fotográfica o filmaciones de todo tipo, aspectos e imágenes características de la ciudad más austral del mundo. También a ella dedicaron en algún momento su obra no pocos artistas plásticos de aquí y de allá. Su valor se entronca tanto en los aspectos característicos de una arquitectura propia de fines del siglo pasado, como en las vivencias de cientos de seres humanos que allí vivieron, allí rieron y lloraron, o albergaron sueños, miedos, expectativas ante lo cierto y lo incierto, en cada presente, en cada futuro. Este es sin duda el valor más preciado, el que hace a las raíces de la historia de los hombres. Pero es precisamente la propia dinámica del tiempo y las acciones de los hombres la que finalmente concluyó en una realidad dura pero insoslayable. Este edificio sería finalmente demolido. Perderíamos definitivamente una porción más de nuestra historia. Sin embargo, existen caminos o posibilidades de evitar esta pérdida. El compromiso, la propuesta, fue entonces rescatar y atesorar esta impronta del pasado para las generaciones que vienen, a través de una paciente y difícil tarea de reconstrucción que, si bien plantea inconvenientes de distinta naturaleza, es posible de concretar si existe el aval de una comunidad que respeta su historia y el apoyo de dirigentes e instituciones que saben estar a la altura de las circunstancias en los casos que, como este, se plantean instancias superadoras de cualquier interés sectorial o particular. Convencidos de que esto era posible, se procedió al desarmado del edificio cuidando la recuperación de la mayor cantidad posible de sus partes sanas y aún existentes. Luego, conociendo de los cambios y transformaciones que había sufrido el edificio y dada la imposibilidad de dar con los planos originales del mismo, se realizó un meticuloso trabajo de rediseño,
sobre la base de una delicada tarea de investigación histórica y adaptación técnica a la realidad de hoy. Así se cuenta en este momento con varias horas de filmación, más de 300 fotografías de todo tipo y un conjunto importante de planos, tanto generales como de detalle, y especificaciones técnicas particulares que permiten proceder a la reconstrucción de este edificio respetando el modelo original, tal como fue construido en su momento por Fortunato Bevan, reparando y restaurando las partes y piezas originales que fueron rescatadas en su desarmado y que no han sufrido deterioro terminal por el paso del tiempo, y reemplazando o sustituyendo aquellos elementos que hoy ya no existen, asimilando las técnicas actuales a las que en su momento fueron utilizadas. Queda ahora por delante, cumplidos ya los pasos antes referidos, definir aspectos fundamentales que hacen al financiamiento de la obra a realizarse, que debe ser sin duda la obra de todos. En la medida que podamos compartir precisamente entre todos este compromiso, se podrá encarar la reconstrucción final de este edificio. Así, Las Goletas dejará de ser una imagen congelada en cientos y cientos de fotografías de visitantes que por aquí estuvieron, para volver a ser una realidad tangible de un pueblo que no quiere perder su memoria. La última vita nos acerca uno de los libros para recomendar y compartirlo con ustedes, como es El tren del fin del mundo, de la leyenda a la hazaña empresaria. En este caso es uno de los varios libros que hay sobre la historia del trencito, conocido como el trencito de los presos, un emprendimiento turístico privado con un resultado muy bueno, muy alentador. En este caso es El tren del fin del mundo, escrito por Hernán Pablo Gávito. Y dice en su contratapa que los trenes siempre han fascinado a los hombres, el recorrido prefijado remite al destino siempre misterioso. Y el viajar en tren equivale a una metáfora de la vida misma presente en el lenguaje cotidiano. Subirse al tren, marchar sobre rieles y un tren que pasa solo una vez. Interesante, lectura muy fácil de entenderla, habla de la historia de la instalación del tren del fin del mundo, que hace gran parte del recorrido del famoso trencito de los presos cuando estaba el presidio de Ushuaia. Este es el libro que La Última Vita recomienda para ustedes. Y justamente con esta recomendación nos despedimos hasta dentro de 7 días, como siempre, a través de los protagonistas del fin del mundo. Muchas gracias.